Es decir, cuando uno hace una evaluación de situación de riesgo para una compañía, no solamente se basa en las entrevistas es para conocer la percepción exterior. También uno se tiene que basar en la percepción que recogen los medios de comunicación. Y también uno se tiene que basar en la experiencia por similares características de otras instituciones. En el caso de la Fiscalía, como le estaba poniendo un ejemplo para que ustedes juristas lo pudieran entender, pues obviamente la Fiscalía podría tener unos perjuicios en una difusión de información, rumores o bulos que desestabilicen en la labor de la Fiscalía. Imagínense que hay un rumor de que todos los fiscales de España reciben consignas directas del presidente del gobierno. Obviamente ese rumor falso, por supuesto, desestabilizaría su trabajo y haría que el ciudadano no confiara en ustedes. Muy agudo, señor Dalda, sí. Pero, mire, vamos a... No, es que, perdone, le termino. Sí, mire, señor Dalda, vamos a dejar colectivos como los de formación o juristas. Mire, vamos a centrarnos al diapositivo. La siguiente... Señor fiscal, si me centro en la diapositiva y me deja terminar, si yo analizo Fórum Filatélico como cualquier otra empresa, si mañana hay un bulo o un rumor de que esa empresa está actuando mal, sea la que sea el Banco de Santander o sea el Corte Inglés, por poner empresas conocidas, si hay un rumor sobre esa empresa y los clientes salen en estampida, obviamente esa empresa no va a hacer frente a sus compromisos. En el caso de Fórum Filatélico, que tenía unos compromisos de recompra de sellos, si los clientes salen en estampida porque hay un rumor, obviamente no va a hacer frente a sus compromisos, pero como si mañana la Caixa, digo la Caixa porque han tenido un problema hace poco de esta naturaleza, si mañana la Caixa se corre el rumor de que no tiene liquidez ni fondos suficientes y se presentan todos los clientes a retirar el dinero, obviamente van a tener un problema gordo, gordísimo. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Señor Dalda, la siguiente diapositiva donde dice la información peyorativa podría estar centrada en, se sitúa, ¿verdad? Sí. Esto ya entiendo que no es la Caixa ni el Corte Inglés, sino Fórum, porque habla de sellos. Materia de la actividad. Claro, entonces dice, hay 4 ítems ahí que dice 4 flechas, dice la información peyorativa puede venir de 4 frentes. 1, que se cuestione el precio del sello, porque dice, está intervenido por la propia compañía y no es una valoración objetiva o atribuible al devenir de un mercado libre. 2, la rentabilidad de los sellos, dice, en el mercado apenas inexistente, el valor del sello es sensiblemente inferior. 3, garantías de solvencia y regulación, porque la empresa no está sometida al control de autoridades supervisoras, ni el efectivo entregado a la empresa está amparado por los sistemas de indemnización que aseguran los fondos y valores a las entidades financieras. Y 4, estructura piramidal. Dice, la empresa basa su negocio en generar suficiente volumen de nuevos clientes para satisfacer los contratos de recompra de los clientes que vencen. La relación de estos 4 puntos con las palabras precisas de las que se habla, como por ejemplo estructura piramidal, o mercado filatélico apenas existente, o precio del sello, valoración objetiva, etcétera, etcétera. Estas literalidades que trascienden a la diapositiva son traducción suya de lo que verbalizan los entrevistados o son palabras textuales de los entrevistados. Vamos a ver, vuelvo a repetirle. Las conclusiones no están basadas en las entrevistas, están basadas en las entrevistas, el conocimiento de la empresa, lo que dicen los medios de comunicación y otros factores. Esas son conclusiones que saco yo después de todo el estudio y el trabajo, donde una parte son las entrevistas. Yo ahora mismo, habiendo transcurrido este tiempo, no le puedo decir qué porcentaje de influencia tuvo en estas conclusiones las entrevistas, o si por el contrario fueron unas conclusiones tras haber leído los contratos que tenían con los clientes y haber visto su funcionamiento. De acuerdo. Es decir, no puedo afirmar taxativamente que fueran cosas que me dijeran los entrevistados, porque el informe, vuelvo a repetirle, los entrevistados es una parte nada más de, las conclusiones de riesgo. Es decir, yo puedo entrevistar a todos ustedes fiscales y ver que aparte de eso hay otros riesgos que ustedes no han detectado y que yo he podido detectar hablando con jueces o con fiscales o con abogados. De acuerdo. Mire, vamos a la siguiente diapositiva, señor Dalda. Entiendo que pone número 2,
actividad o quiebra de otra empresa que opere de manera ilícita. La tiene usted a la vista, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. ¿Esto se debe a que había... ¿Esto es una pura especulación o es que se basa en la experiencia porque los entrevistados tenían conocimiento que en el sector del mercado filatélico había habido... Escuche. Para nada se basa ni en las entrevistas ni en esto. Esto es, digamos, es una cosa típica y normal. Mire usted, cuando se detectaron que participé en la crisis de las Coca-Colas que hubo, cuando las Coca-Colas se corrió el rumor de que estaban envenenadas, de que tenían tal, todo el sector cayó. No solamente se dejaron de vender Coca-Colas, la marca Coca-Cola, se dejaron de vender Pepsi-Colas y se dejaron de vender refrescos de naranja y de limón. Es decir, generalmente hay lo que se llama un contagio cuando una empresa de similares características entra en quiebra. Es decir, si mañana se pone en duda una empresa muy gorda de España de cualquier actividad, las que están al lado de ella se van a ver afectadas. De acuerdo. Y he puesto el ejemplo real y contrastado de la crisis de las Coca-Colas que se dejaron de vender hasta los refrescos de limón. De acuerdo. Porque la gente se asusta. Vamos a la siguiente diapositiva, señor Galvez. La conclusión de las entrevistas, ¿eh? Sí, de acuerdo. La siguiente diapositiva, que es el número 3, yo creo que eso es a lo que se refería usted antes que recordaba bien. Correcto. Desaparición o ausencia temporal del presidente, porque dice usted que el presidente atesora cargos, espere que acabe, que atesora cargos, misiones ejecutivas y experiencia que no se delega. Entiendo que usted lo que está dando aquí es un perfil muy presidencialista de Foro Filatélico. Correcto, es lo que he explicado al principio. Fíjese que las otras diapositivas de las que he hablado son comunes a muchas empresas. Esta es la que más me llamó la atención, que es la que he explicado antes de acuerdo. Mire, la siguiente diapositiva, por favor. Dice prácticas ilícitas de algún miembro del equipo comercial y la flecha dice se sigue utilizando terminología pseudofinanciera para vender el producto. Esto es una sensación que le transmiten los entrevistados y los entrevistados se quejan de que en el equipo comercial, entre los comerciales hay gente que sigue utilizando terminología pseudofinanciera para captar a los clientes. ¿A eso se refiere? Ahora mismo, o sea, lo que sí que sé es que efectivamente, viendo esto estoy recordando, que efectivamente yo lo que noté es que había comerciales de a pie, porque obviamente también hablamos con clientes, hablamos con comerciales, había comerciales de a pie que utilizaban terminología pseudofinanciera, como diciendo, ponga usted dinero, ponga aquí 10.000 euros que le va a dar un interés de tanto. Y yo llamé la atención de que el contrato que tenían con estos era de compra y venta de un producto, que no era una actividad financiera. Y entonces, por eso lo califiqué de prácticas ilícitas, pero hablo de algún miembro, no de todos, sino que pudiera darse el caso de que pudiéramos llevar a los clientes a errores o equivocación. A eso me refería. Pues vamos a, como complemento, ya la última diapositiva, como complemento de esta, la sala, si quiere seguirlo, tendrá que saltar hasta la 34, señoría. Una que dice esencia del negocio, la política comercial. La tiene a la vista, ¿verdad? No, espere que la encuentre, si es tan amable. Perdón, es una... Entrevista presencial... Eso es, esencia del negocio, la política comercial. Dice, una mayoría destaca con pesar. ¿Lo tiene ahí? ¿La tiene a la vista, señor Valda? Sí, la tengo a la vista. Una mayoría destaca con... Una mayoría de los entrevistados, entiendo. Destaca con pesar el hecho de que algunos miembros del equipo comercial todavía sigan utilizando terminología pseudofinanciera, pero continúa diciendo... Se persigue centrar el discurso en la esencia del negocio, 2 puntos, o punto y coma, la compraventa de un producto, el sello, y así evitar paralelismo con las entidades financieras. Los entrevistados demostraron preocupación en relación con que a Foro Filatélico se la identificara con una entidad financiera. Lo vuelvo a comentarle. Sin recordar con exactitud por el tiempo pasado, fíjese que la presentación de esta diapositiva son conclusiones a las entrevistas presenciales. Entonces, y las otras anteriores era catalogación de puntos críticos. Señor fiscal, a mi entender, cuando yo presento este informe, que no lo tengo completo ni lo tengo a la vista, dése cuenta usted que hay unas diapositivas que se refieren a las entrevistas presenciales y otras a las conclusiones. Obviamente, yo entiendo, sin recordarlo suficientemente, que las conclusiones de la entrevista presencial, esa debe ser correcta.
De acuerdo, gracias. Ninguna pregunta más seria. ¿Hay alguna pregunta por parte de las acusaciones? Sí, señora. Encienda el micrófono. Con la venia de la ilustrísima sala, Carmen Val, representante como acusación particular de Ana Abad Roca y otros. Señor Dalda, quería referirme a esa parte de la información peyorativa que usted recoge en su informe y, en concreto, a esa estructura piramidal a la que ha aludido. Y quisiera saber si usted nos puede explicar, por favor, cómo llega usted a la conclusión de que efectivamente existe esa estructura piramidal. Pues mire usted, sinceramente no sé contestarle ahora mismo. Hace 13 años que emití este informe. ¿Qué me llevó a decir eso? No se preocupe, lo entendemos. Lo siento. No sabría decirle, señora. ¿Otra pregunta? Sí, y en cuanto a la garantía de la solvencia, ¿por qué pone usted en duda la garantía de la solvencia de Forum? ¿Lo recuerda? Es lo de poner en garantía, eso lo recuerdo por una sencilla razón, es muy normal en otras empresas. Tiene que ver con lo que hemos comentado anteriormente, de que obviamente si todos los clientes quieren ejecutar sus contratos de compra y venta, la empresa no tiene suficiente solvencia para poder liquidar todos los contratos. Me imagino que en cualquier entidad, si alguien se presenta a devolver un producto y que le devuelvan el dinero, si se presentan todos a la vez, posiblemente estarían en el mismo caso. He hecho otras auditorías de comunicación y me he encontrado con el mismo problema. Es decir, esto es, por decirlo, es muy general en muchas empresas. Obviamente esas empresas están basadas en una constante de entrada-salida de clientes, y en estos casos, claro, la crisis ¿cuándo se produciría? Si todos a la vez se presentan para un mismo fin, o no se puede satisfacer la demanda de devolver el dinero, o no se puede satisfacer incluso la demanda de un producto que en el mercado, sobre todo de grandes productos, la demanda insatisfecha es una de las crisis más gordas que puede haber. Si yo a ustedes, a través de la publicidad, consigo que todos se interesen en un producto, por ejemplo, estas navidades, un juguete para niños magnífico, y usted se presenta en el comercio a comprarlo y no lo hay porque han acabado las existencias, usted como empresa tiene un problema que se llama demanda insatisfecha. A eso mismo me refiero con este tema. Pero, señor Dalda, eso podría ocurrir también en un banco. Imagínese que todos los clientes del banco van a Ya lo ha declarado, por favor, eso ya lo he referido. Por favor, otra pregunta. De acuerdo, no hay más preguntas. Muchas gracias. A usted, señora. A usted. Las defensas. Con la venia del tribunal, buenos días, don Vicente. Únicamente, y al hilo de la pregunta de la acusación particular, me gustaría volver sobre la diapositiva que dice: la información peyorativa podría estar centrada en... Y ahí se enumeran los 4 ítems que ha dicho el Ministerio Público: precio del sello, rentabilidad de los sellos, garantía de solvencia y regulación y estructura piramidal. Únicamente para ver si esta letrada lo entiende. Usted enumera en esa diapositiva la información peyorativa que podría afectar sobre la empresa que está auditando, ¿verdad? Correcto. Lo que usted enumera ahí es la eventual información peyorativa que pudiera recaer sobre Fórum Filatélico. ¿Correcto? Yo lo que hago, ¿cuáles son los puntos críticos? Información peyorativa. Eso. Es decir, puntos críticos. Y determina y enumera esa información peyorativa en estos 4 puntos, ¿correcto? Correcto. No hay más preguntas. ¿Cuáles pueden ser? No es que sean, ¿cuáles pueden ser que pueden afectar? Muchas gracias. Sí, con la venia señoría, brevísimamente 2 preguntas nada más. ¿Me oye bien, don Vicente? Sí, perfectamente. Para confirmar que la auditoría de riesgos... No sé con quién estoy hablando. Sí, por favor. Sí, Miguel Cuellar, letrado del señor López Gilar, que tiene razón. Pero el tema Muchas gracias. ¿Le han cogido la imagen o no? Porque si no lo vemos. Haga la pregunta. Bueno, son 2 preguntas muy concretas, don Vicente. Para confirmar que la auditoría de riesgos que usted realizó es una auditoría de riesgos de comunicación de Fórum Filatélico. Vamos a ver, la auditoría de riesgos... Poner riesgos son La auditoría de riesgos se basan en hechos o factores que, si son comunicados de alguna manera, pueden suponer un riesgo. Pero obviamente no es una auditoría 100% de comunicación.
es, oiga, mire usted, señores de Coca-Cola, por el ejemplo anterior, si ustedes resulta que tienen una lata que cuando se abre puede herir a alguien, pueden tener un riesgo de comunicación, pero primero tienes que saber que tienen una lata que puede herir a alguien. Con lo cual, esos puntos riesgos o críticos es porque pueden existir. Luego estará la comunicación de esos puntos. Por lo cual son puntos que existen. Bien, y la segunda y última es si usted recuerda qué hizo con este PowerPoint. ¿A quién se lo entregó? Sí, vamos a ver, seguro que se lo entregué al presidente y lo hablé con él, de eso estoy seguro, porque hablé sobre todo del punto ese que me llamaba la atención del presidente, que era el máximo, digamos, responsable y ejecutivo y conocedor, y quiero recordar que se presentó a un número de directivos de la empresa. Vuelvo a repetir, quiero recordar, aunque no podría asegurar al 100%. No, muchas gracias. Sí, con su venia. Por la defensa de José María de Pablo, por la defensa de don Juan Macía. Muy brevemente, aparte de realizar este PowerPoint, su empresa Efecto Dominó llevaba a cabo otro tipo de tareas de comunicación para Fórum Filatélico. Sí, señor. Es decir, había, para las tareas de comunicación, Fórum Filatélico contaba con un departamento de marketing al que ustedes auxiliaban. ¿Eso es correcto? En un principio no era así. En un principio el departamento de marketing y comunicación no existía y mi empresa hacía las veces del departamento de marketing y comunicación. Posteriormente, cuando la empresa fue creciendo, creó un departamento de marketing y comunicación. Y para algunos asuntos que tenían más que ver con el día a día, con las actividades de patrocinio, publicidad, desde mi empresa se trabajaba directamente con el departamento de marketing. Pero para los temas corporativos, por decirlo de alguna manera, se trabajaba directamente con la presidencia. Por ejemplo, si había que contrarrestar alguna información negativa, había que contestar a algún medio de comunicación, etcétera, algo similar a lo que habla también la auditoría que ha presentado, Fórum Filatélico contaba con el departamento de marketing y con Efecto Dominó para llevar a cabo estas funciones. Vamos a ver, en el departamento de marketing, cuando se creó el departamento de marketing, se contaba más que nada para las actividades, digamos, de promoción de lo que era el negocio. Cuando era algo más institucional, es decir, por ejemplo, si había algún problema con un patrocinio de una determinada actividad, bueno, pues eso era el departamento de marketing auxiliado por mi empresa. Cuando era algo más delicado, por ejemplo, algún problema en la publicación de algún tema que afectaba a la institución más como tal, se actuaba directamente con presidencia. Perfecto. ¿Y ustedes dependían, para estas tareas de comunicación, dependían directamente de presidencia? Sí, señor. Perfecto. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna otra defensa? Ya no hay más preguntas. Muchas gracias. Le agradezco mucho su colaboración y ya pueden interrumpir la conexión. Gracias. Muchas gracias, señora. Vamos a ver. De los testigos que se encuentran admitidos, el número 48, Luis Recio Segovia, que está citado para el día 18, ha comunicado su hijo que su padre de 78 años de edad tiene dificultades para desplazarse y por lo tanto solicita la excusa. Sí, Luis Recio Segovia es un testigo del Ministerio Fiscal. Renunciamos al mismo, señoría. Bien, se le tiene entonces por excusado. No hay ninguna objeción tampoco por parte de las demás partes. Bien, pues se le comunicará al teléfono que nos indican que se le tiene por excusado. Y con ello interrumpimos la sesión, continuaremos el juicio mañana y recuerden que la testigo María Cabezón se ha puesto para ese día, además del resto que se encuentran previstos. Muchas gracias. Con la línea, señoría, ¿se nos va a proporcionar mañana el calendario de los testigos? Vamos a intentar proponer